Prueba de escritorio, ejemplo, búsqueda lineal de barrido completo. Llenar un vector de 10 posiciones con valores numéricos e imprimir cuántas veces se repite el elemento 75 en dicho vector. Realiza el ejercicio aplicando subprogramas. Vamos a realizar la prueba de escritorio. Aquí vemos el algoritmo principal. Llegamos a la zona de definición de variables, observamos que se define un vector de 4 posiciones, lo tenemos acá. Lo vamos a hacer así para efectos prácticos de esta prueba de escritorio. Vemos acá que está definido la variable cont, que está inicializada en 0, la tenemos ya acá inicializada en 0. Continuamos con lo que hay después de inicio. Observamos que hay una invocación al subalgoritmo, en este caso un procedimiento llenar, y recibe se envía un parámetro de entrada, que en este caso es un vector, es este, y se envía vacío. Vamos entonces y buscamos la sección donde se encuentra el procedimiento llenar. Aquí quien va a recibir el vector vacío es este vector v, que es de 4 posiciones y que realmente, según esta indicación, va a estar haciendo referencia a la posición en memoria donde se encuentra v, que ese fue el parámetro de entrada que se le envió a este procedimiento. También vamos a asumir acá que como parte de, o como resultado más bien de este procedimiento, el vector ya se llenó. Entonces vamos a suponer que estos fueron los datos que quedaron dentro del vector. Bien, entonces acá nos devolvemos cuando se finaliza el procedimiento al punto donde fue invocado y continuamos con la próxima instrucción. En esta se asigna a la variable cont el valor que retorne esta función. Esta función se lleva como parámetro de entrada el vector vec, que en este caso ya está lleno y contiene estos elementos. Entonces nos vamos a la sección donde se encuentra esta función contar. Vemos que aquí v, que está de 4 posiciones, hace referencia a la posición en memoria donde se encuentra vec, que fue lo que se le envió como parámetro de entrada acá, y continuamos aquí. Entonces vemos que aquí se define la variable j. Tenemos acá la variable contador, que debe estar inicializada en 0. Vamos a inicializarla. Después de inicio llegamos a este ciclo, se asigna un 1 a j, entonces lo ponemos acá, verificamos si ese j es menor o igual a 4. 1 es menor o igual a 4, es verdadero, ingresamos acá, encontramos esta estructura de decisión y verificamos esta condición. El vector en la posición j, es decir, en la posición 1, este dato, que está aquí, este elemento, es igual a 75. Como eso es falso, entonces no ingresamos a lo que hay dentro de esta estructura condicional, sino que continuamos para lo que hay después del fin sí. Encontramos el fin para, entonces subimos automáticamente y actualizamos a la j según este valor acá. Entonces la j nos va a quedar en 2. Verificamos si 2, ese j, es menor o igual a 4. Como eso es cierto, ingresamos acá nuevamente, vamos a ver qué ocurre con esta condición, si es verdadero o falso. Entonces veamos, el vector en la posición j, 2, este dato, este elemento, es igual a 75. Como eso es verdadero, entonces ingresamos acá lo que hay dentro de la estructura condicional y vemos que se va a actualizar este contador con lo que está definido en esta operación. Entonces tomamos lo que hay en contador, que es un 0, y le sumamos un 1, por lo tanto es esa suma el resultado que se asigna nuevamente a contador según esto. Llegamos al fin de la estructura condicional, seguimos acá, subimos automáticamente, actualizamos a j. J entonces nos queda con 3. 3 es menor o igual a 4. Como eso es cierto, ingresamos al ciclo, verificamos esta condición. El vector en la posición 3, acá, esto que hay acá, es igual que 75. Como eso es falso, no entramos aquí, seguimos para aquí el fin para, subimos automáticamente y actualizamos a la j, que entonces queda con 4. Esa j que vale 4 es menor o igual a 4. Como eso es cierto, ingresamos acá
y llegamos a la estructura condicional. Vamos a ver qué ocurre con esta condición. El vector en la posición J4, es decir, acá, esto es igual a 75. Observen, como eso es cierto, ingresamos a la estructura condicional y actualizamos el contador según esta operación. Entonces, contador va a tomar lo que había antes, que en este caso es un 1, y le sumo un 1. Y entonces nos va a quedar un 2. Con ese dato queda entonces ya contador. Llegamos acá, luego pasamos acá, subimos automáticamente, se actualiza la J, queda con un 5, verificamos si ese J5 es menor o igual a 4. Como eso es falso, no ingresamos aquí, sino que continuamos para la instrucción que hay después del fin para. Aquí encontramos entonces la instrucción con la que se retorna al punto donde fue invocada la función contar, pero retorna o se devuelve con el valor que contenga la variable contador, que en este caso es un 2. Nos devolvemos a donde fue invocada, aquí. Ese valor 2 entonces se almacena o se asigna a la variable cont. Entonces el 2 que fue retornado va a quedar guardado en la variable cont. Continuamos aquí con esta instrucción de salida. Lo que va a aparecer por pantalla es lo siguiente: el elemento 75 se repite 2 veces. Continuamos acá y con esto se termina la ejecución del algoritmo principal y por tanto finalizamos la prueba de escritorio.